Mi madre fue una madre sustituta compartida entre las familias nobles. Dio a luz a 13 hijos y una hija. Todos los hijos fueron llevados de vuelta por las familias para ser criados. Yo era la hija, guardada por mi madre desde su nacimiento para que aprendiera a tener hijos. Al cumplir 15 años me convertí en la nueva madre sustituta, y todas las familias nobles vinieron a reclamar a mi primer hijo. No sabían que estaban a punto de morir, porque mi madre me había enseñado a no ser nunca una simple herramienta para el parto, sino a usar talismanes para controlar a los 13 hijos que dio a luz, y a construir una nueva dinastía. Uno en el banquete de cumpleaños, mientras contemplaba la sopa roja con carne picada en mi tazón, sentí un nudo en el estómago. Casi vomité, pero el velo que ocultaba mi rostro pálido me impidió mostrar cualquier signo de debilidad. El emperador Injunxian sonrió cálidamente persuadiéndome, Jingli, bebe. Una vez que termines este tazón de sopa que nutre a tus hijos, te convertirás en la princesa Xian de la gran dinastía Xia. En el futuro, también podrás seguir el camino de tu madre hacia la montaña Qingyin para cultivar el camino de la inmortalidad. Jingli obedece el decreto imperial. Respondí en voz baja, bajando las pestañas obedientemente, tomé la cuchara de oro, removí, serví la sopa y la llevé elegantemente a mis labios, aunque ya sabía que esa sopa dulce y salada se hacía hirviendo los huesos y la sangre de mi madre con bebés muertos, y que mi madre, embarazada de 8 meses, nunca había pisado la montaña Qingyin. Había fallecido ayer a manos de sus 13 hijos. 2. Tras terminar la sopa nutritiva, Injunxian me regaló un mechón de oro especialmente elaborado, anunciando mi sucesión oficial como princesa Xian, madre sustituta de 14 generaciones dedicada a sustentar a las familias nobles de la Gran Xia. Recibí con alegría el obsequio del eunuco jefe Zongyuan, inclinándome en sincera gratitud. Este mechón dorado era ligeramente diferente de los 16 que tenía mi madre. Parecía más complejo, según la jerarquía de las madres sustitutas. Cuantos más mechones dorados poseía una, mayor era su estatus. Desde niño había aspirado a coleccionar 20 mechones, y hoy obtuve el primero. Al ver el brillo de ambición en mis ojos de 15 años, Injunxian sonrió con satisfacción e instruyó a los nobles y ministros a alzar sus copas en señal de celebración. Tras unas cuantas rondas de vino, los hombres en el salón dejaron atrás sus aires formales y comenzaron a evaluarme como si fuera una mercancía. La madre sustituta Jingli tiene una tez clara y saludable. Seguramente tendrá hijos. Jingli ha estudiado poesía, caligrafía y las 4 artes desde pequeña. Los hijos de una mujer tan talentosa sin duda serán extraordinarios. Me enteré por la oficina astronómica que Jingli tiene un destino afortunado. Su primer hijo podría incluso ser gemelos. En cuanto habló, varios nobles reaccionaron con rapidez y se arrodillaron para pedir, con la esperanza de reclamar a mi primer hijo. Eché un vistazo tímido a mi alrededor, pero en realidad, percibía en silencio la posición de los talismanes que controlaban a los niños. Los talismanes de los 13 niños residían en los cuerpos de los 13 niños que mi madre había engendrado. El mayor me llevaba 6 años, el menor solo 5. Todos compartían el encanto y la inteligencia de mi madre. Sin embargo, desde su nacimiento solo conocían a sus familias paternas. Para ellos, mi madre era solo un recipiente inútil, una desconocida que no podía ofrecerles nada. Como hija de una madre sustituta, comprendía las decisiones de estos chicos. Después de todo, en los 200 años que la Gran Xia había confinado a las madres sustitutas, jamás un hijo había reconocido a su madre sustituta como madre. Por el contrario, las madres consideraban obsesivamente a sus hijos, criados por las familias nobles, como si fueran suyos, añorando día y noche, presas de la desesperación, la vida. Mi madre era diferente. Consideraba a los hijos que se vio obligada a tener como vergonzosos, no como parientes. Una vez le pregunté, ¿entonces yo también soy vergonzosa? Ella dijo, Lier, tú eres el fin. Nunca entendí lo que eso significaba hasta que me contó la historia de las madres sustitutas. 3. Las madres sustitutas conciben con facilidad y dan a luz hijos fuertes y sanos, por lo que la gran corte real de Xia comenzó a confinarlas hace más de 200 años. Al principio, se utilizaban para engendrar herederos para familias nobles con pocos hijos. Con el tiempo se observó que los hijos de madres sustitutas solían llegar a ser extraordinarios, y muchos ministros comenzaron a utilizarlos para cultivar la élite familiar.
A los hijos varones se los llevaban el día del nacimiento, mientras que las hijas permanecían en el palacio Ciliu, donde las criadas las capacitaban en cuidados prenatales, partos seguros y mantenimiento de la salud, además de recibir lecciones de poesía, textos clásicos y educación moral. Las madres sustitutas solían empezar a tener hijos a los 15 años, con uno al año, y a los 20 años estaban agotadas. Mi madre, que vivió hasta los 36, fue una excepción, lo que le valió el permiso para criarme personalmente. Se decía que mi madre debía tener métodos únicos para tener y criar hijos. Podía producir más que incluso la más prolífica Cao. Cao era un término despectivo, pero era su vida. No te dejes engañar por el título de princesa que otorga la corte. En realidad, una madre sustituta vale menos que una cortesana. Una cortesana solo vende su cuerpo. Una madre sustituta debe vender su vientre. Mi madre siempre había deseado la muerte. Para verme crecer, soportó la humillación, usando su propia sangre y huesos para guiarme a la vida. Li Yue, los hijos que me vi obligada a tener se convertirán en espadas afiladas en tus manos. Mi única esperanza es que después de ti, nadie en este mundo se vea obligada a dar a luz contra su voluntad. Incluso en sus últimos momentos, pensó en todas las mujeres, una hermosa visión. Sin embargo, su destino terminó como el de otras madres sustitutas. Fue ejecutada pieza por los hijos que dio a luz, rompiendo todos los lazos. Sus huesos y su sangre se convirtieron en la sopa que yo bebí para alimentar a mis hijos. Este fue el legado de las madres sustitutas. Después de los 30, el cuerpo de mi madre ya no era tan fértil. Por eso las familias nobles de la Grancia esperaban con ansias una nueva madre sustituta. Creían que el primogénito de una gestante tenía el mayor potencial, y ya tenían la vista puesta en mi vientre. En ese momento el canciller Suekin, el príncipe Inyu y el general Hisonbai competían ferozmente por mi primogénito. Sus crecientes disputas hicieron que el emperador frunciera ligeramente el ceño mientras golpeaba la mesa, preguntándose qué familia debería recibir a mi primogénito. Tras un momento el eunuco Zon le susurró algo al emperador. La mirada penetrante de Inzuanxian se dirigió a mí. Jingli, ¿qué es eso del sueño de Wang Jin? 4. Hice una pequeña pausa y respondí con cautela. Su Majestad, anoche tuve un sueño. Wang Jin, conmovida por la compasión de su Majestad hacia el pueblo, deseaba enviar un par de niños celestiales al reino mortal para asistirlo. Me encargó construir un templo de Wang Jin para el nacimiento de niños junto al Palacio Ciliu. Solicito humildemente el permiso de Su Majestad para que la mansión del primer ministro, la mansión del príncipe y la mansión del general construyan conjuntamente este templo. Cuando llegue el momento, Wang Jin decidirá a qué familia pertenecerán los niños celestiales. Ya veo. Es verdaderamente la buena fortuna de nuestra Grancia. Generaciones anteriores de madres sustitutas afirmaban haber sido bendecidas por Wang Jin para el parto, lo que les permitió tener muchos hijos con éxito. Así que Inzuanxian no solo no dudó de mis palabras, sino que su rostro se iluminó de alegría. Después de todo, construir un templo no era tarea difícil, y si 2 hijos celestiales realmente descendían, la gran dinastía Xia sería bendecida durante décadas y la fortuna de la nación florecería. De inmediato decretó que el primer ministro, el príncipe y las mansiones del general construyeran conjuntamente el templo de Wang Jin para el nacimiento del niño. Suekin, Inyu y Hisonbai anhelaban que los niños celestiales entraran en sus hogares, y naturalmente accedieron. Al verlos caer en mi trampa, agité mis largas pestañas y dije con suave emoción: haré todo lo posible por ayudarte a construir el templo para que los niños celestiales estén a salvo. 5. Después del banquete de cumpleaños, la mirada de Inzuanxian hacia mí se volvió más sutil. Me tomó de la mano y elogió mi contribución, regalándome 6 rollos de tela, horquillas de perlas e incluso me envió una cítara antigua que tanto anhelaba de la consorte favorita, instruyendo a Zon Yuan para que la entregara personalmente al Palacio Ciliu. El eunuco Zon la aduló con una sonrisa. Princesa Xian, tal honor es el primero entre las madres sustitutas. En el futuro, si Su Alteza da a luz a los hijos celestiales, seguro que le seguirán más ascensos. Al oír esto, arqueé una ceja con orgullo y con indiferencia, puse un lingote de oro en la fría palma de Zon. Eunuco, es mi deber dar a luz hijos celestiales para la Gran Xia. El favor de Su Majestad siempre lo recordaré en mi corazón. Princesa, no hay necesidad de tanta cortesía.
Soy amiga de Madre Su desde hace mucho tiempo. Incluso te abracé de niña. Thon sonrió y declinó mi agradecimiento, pero su mirada se desvió con entusiasmo hacia una bandeja con objetos de jade. Se la entregué generosamente. No te preocupes, eunuco, seguiré tu consejo como mi madre. Mi madre, ella, originalmente tenía la intención de hacerle algunas preguntas, pero al girar la cabeza, mis ojos se posaron en la antigua cítara que me había regalado Injunsian. No pude resistirme y comencé a tocar. La música era suave y melodiosa. Lentamente dejé de pensar en mi madre, perdida como una niña deslumbrada por el oro, las joyas y el poder, inmersa en la emoción de la recién adquirida autoridad y recompensas. Zhong Yuan, al ver esto, recogió discretamente los regalos y regresó al palacio para informar. Continué tocando la cítara, cerrando los ojos en éxtasis. Sin embargo, el instrumento no podía expresar la tristeza de mi corazón. La gran dinastía Xia siempre había consentido a las madres sustitutas. La familia real usaba ropa y comida lujosas para silenciarnos, joyas y oro para cegarnos, y destinaba médicos especialistas en estética para que nos convirtiéramos obedientemente en los cerdos que criaban. Como gran madre sustituta de Xia, los hijos que llevas en tu vientre son futuros príncipes y generales. Concibe unos cuantos hijos y disfrutarás de una vida de gloria, mucho mejor que la de los eruditos que estudian 10 años o los soldados que luchan en el campo de batalla. Dar a luz es un deber natural de la mujer. El vientre de una madre sustituta es un regalo del cielo. Deberías tener más hijos. Para ellos, a los hombres se les juzgaba por su talento, a las mujeres por su vientre. Nunca mencionaron las dificultades del embarazo, ignoraron los peligros del parto y no les importó que los embarazos repetidos acabaran debilitando y agonizando a las mujeres. Tanto las madres sustitutas como otras mujeres eran tratadas como si su único propósito fuera reproducirse. La incapacidad de concebir era culpa de la mujer. No poder tener un hijo era culpa de la mujer. Tener hijos débiles o insensatos seguía siendo culpa de la mujer. Era como si manos invisibles se apoderaran de nuestros vientres, abusando y saqueando a su antojo. Los verdaderos dueños solo podían forcejear, casi asfixiándose. Poco a poco algunas mujeres se acostumbraron a esta explotación, entrando voluntariamente en las pocilgas doradas, rezando por ser las más fértiles. Con razón mi madre decía que la verdadera desesperación no era la muerte, sino el entumecimiento. Después de hoy, una desesperación tan grande e inalterable incluso con la muerte, pronto me sobrevendría. 6. Al día siguiente Suebane, el hijo mayor del primer ministro, visitó el palacio Ziliu. Como madre sustituta, no me permitían ver a nadie, especialmente a hombres. Antes, cada vez que entraba un hombre con llave, mi madre lo hacía entrar. Me agachaba junto al marco de la puerta y oía ruidos extraños dentro. Poco después, mi madre quedó embarazada. Así que cuando la señora Jin lo trajo, me puse nervioso. Joven amo Sue, ¿puedo preguntarle el propósito de su visita de hoy? Estoy aquí por orden del emperador para acompañarlo al mercado a seleccionar madera para el templo. Si es el deseo de su majestad, Ingli irá de inmediato. Un brillo astuto en los ojos de Suebane insinuó que su propósito en este viaje era más que simplemente seleccionar madera, pero acepté obedientemente y tomé asiento en el carruaje del primer ministro. La cabina era espaciosa y lujosa, rivalizando incluso con los carruajes de palacio, y demostraba el estatus de la familia Sue en la Gran Xia. Suebane se sentó a mi lado, su mano apretada sobre la mía, con una voz cargada de sugestión. Sustituto Ingli, el príncipe es anciano, y la familia Ji son todos hombres salvajes. Si tuvieras que elegir un padre para los niños celestiales, elegirme a mí sería lo mejor. Apreté los labios sin decir nada, pero un plan se formó en mi mente. Suebane seguía el consejo de su hermano mayor, Sue Jingfeng, con la esperanza de actuar primero, pero desconocía que su hermano, antaño sabio y sereno, ya estaba bajo el control de mi talismán. Fingiendo timidez, retiré la mano, mirando nerviosamente a mis pies. Joven maestro Sue, este asunto no lo puedo decidir. Suebane abrió en silencio una caja de brocado y la colocó ante mí. Dentro había un ejemplar único y raro de Wanglin San, junto con un montón de valiosos tesoros. ¿Es esto suficiente para comprar a tu primer hijo? Habló con arrogancia, como si yo fuera un simple objeto. Pagaba lo suficiente y accedería. Empujé la caja con cortesía,
pero con un golpe Suevane la estrelló contra el suelo del vagón. Objetos invaluables quedaron esparcidos por todas partes. Las perlas pulidas reflejaban el desprecio y la ferocidad en su rostro. ¿Cansado de vivir? Sus dedos ásperos me sujetaron la barbilla a través del velo. ¿Una simple madre sustituta se atreve a mostrarme su mal carácter? Que la familia Sue reclame tu vientre es tu fortuna. Lo creas o no, podría tenerte ahora mismo. 7. Suevane presionó con fuerza con su dedo, haciéndome estremecer de dolor. Gemí, joven maestro Sue, esta es la calle. ¿La calle? ¿A quién le importa? Me gusta así. ¿Qué finges ser? ¿Una niña inocente? ¿Qué madre sustituta no es presa fácil? Me agarró el cuello. Lo miré aterrorizada, con los ojos empañados y una expresión débil e impotente. Esto solo hizo que Suevane se sintiera más orgullosa. He oído que una madre sustituta solo necesita una vez para concebir. Veamos si es cierto. Con el cerebro lavado por Sue Jin-feng, Suevane estaba claramente decidido a atraparme hoy. Desesperado, finalmente reuní el coraje para gritar de ayuda. El grito fue lastimosamente bajo como el de un ciervo encadenado, que había olvidado cómo huir. Convencido de que era un blanco fácil, Suevane me tapó la boca y continuó su ataque. De repente el carruaje frenó bruscamente, la puerta se abrió de golpe y el hijo mayor de Hisong-bai, Jixing-gi-yun, apareció como un soldado divino. Rápidamente me soltó de Suevane y la tiró al suelo. ¡Qué tonto! La princesa Xian es la encarnación de Wanjin para el parto, y te atreves a ser tan grosero. El alboroto atrajo a una multitud de curiosos. Suevane se puso de pie de un salto, perdiendo la razón ante las miradas y los susurros de la gente. Jin-yun, ¿te atreves a arruinar mis planes? Apodérate de ellos. Los guardias del primer ministro irrumpieron, y Jin-yun los repelió protegiéndome. En la refriega mi velo se deslizó, revelando un rostro tan terso y hermoso como el jade tallado. ¿De verdad existe una mujer tan hermosa en el mundo? Acabo de oír al joven general decir que es la encarnación de Wanjin para el parto. Madre mía. Con razón se parece tanto a la estatua de Wanjin del sur de la ciudad. La multitud quedó atónita ante mi belleza. En ese momento una nube de humo blanco descendió a mi alrededor, haciéndome lucir radiante. Incluso la experimentada ama, Jin, se quedó boquiabierta. ¿Será posible? ¿Ha aparecido la propia Wanjin? Una anciana se dio cuenta de algo y con lágrimas en los ojos, me hizo una reverencia. Por favor, Wanjin, dale un nieto a la familia In. Abrí la boca para explicar, pero cada vez más aldeanos se arrodillaban pidiéndome niños. Sus palabras sinceras me trataban como si fuera una encarnación divina. La multitud creció apretujándonos a Jin-yun y a mí en medio de la calle. Suevane, al no ver escapatoria, desenvainó su espada, seguro de la victoria. 8. Para entonces, la luz blanca que me rodeaba se había desvanecido. Me encogí detrás de Jin-yun, con aspecto de estar completamente asustado. En realidad, le estaba dando instrucciones en voz baja. Toma el ojo izquierdo de Suevane y luego finge estar exhausto. Esperar la llegada del príncipe. La familia Ji eran generales y llevaban mucho tiempo enfrentada con los Sue. Humillar públicamente a Suevane hoy no le permitiría escapar ileso. Del mismo modo, Jin-yun, el hijo mayor del general y un luchador excepcional, aprovechó el caos para herir a Suevane, lo cual tenía todo el sentido del mundo. Instigar un conflicto entre las familias Sue y Ji fue mi primer paso. Jin-yun, bajo la influencia del talismán, obedeció al pie de la letra. Golpeó cegando el ojo izquierdo de Suevane. Suevane gritó de dolor. Mata a Jin-yun. Los guardias del primer ministro comenzaron a atacar a Jin-yun, quien blandía su espada con indiferencia, fingiendo una fuerte resistencia y sufriendo frecuentes y visibles heridas, hasta que llegaron los guardias de élite del príncipe. Solo entonces cayó a regañadientes. En el camino, el príncipe se enteró de los motivos de este fiasco. Inmediatamente ordenó que sujetaran a Suevane y Jin-yun. Al ver mi rostro pálido y la sangre de Jin-yun en mí, amablemente sugirió, Princesa Xian, la mansión del príncipe está cerca. Deberías entrar y cambiarte de ropa.
Asentí sin sospechar nada, y lo seguí hacia otro lodazal. Inesperadamente los aldeanos a ambos lados del camino se arrodillaron espontáneamente para despedirme. La devota escena encendió la posesividad del príncipe. Ya sin ocultar su ambición, me levantó en sus brazos ante todos, declarando su derecho: sustituto Jingli, los niños celestiales, y tú me perteneces. 9. Comparado con las familias Sui y He, el príncipe conocía y era el más decidido a que los niños celestiales entraran en su mansión. Tenía más de 30 años y no tenía herederos. Años atrás, había llegado al palacio Siliu con una llave real, pero mi madre no concibió esa noche. Su explicación y el destino del príncipe aún no le habían permitido tener descendencia. En aquel entonces el joven e impulsivo príncipe incluso envió a su consorte la Nina al palacio Siliu, exigiendo a mi madre que la convirtiera en madre sustituta para dar a luz a su heredero. La Nina permaneció allí 3 años sin éxito y se fue solo con las palabras de mi madre. El joven príncipe no tiene descendencia. No convencido, el príncipe tomó docenas de concubinas y compró varias esposas. Cuando la mansión quedó abarrotada, su consorte construyó una residencia separada en el exterior para albergar a todas las mujeres. Sin embargo, hasta el día de hoy, ninguna le ha dado un hijo. De vez en cuando una concubina quedaba embarazada, pero esto solo convencía al príncipe de que el problema no residía en él, sino en las mujeres que no continuaban su linaje. El príncipe Inyu estaba decidido a reclamar mi primer hijo. Ya había planeado actuar primero. Y hoy, por casualidad, la batalla callejera entre las familias Sui y He le dio la excusa perfecta para traerme a su mansión con justificación. Lo que el victorioso Inyu no sabía era que el ahijado que había enviado para rescatarme, Chen Zengnan, era en realidad un peón alimentado con talismanes por mi madre, y todo lo que sucedería después de traerme a la mansión ya había sido cuidadosamente planeado por mí. Inyu me llevó al patio principal. Ordenó a Chen Zengnan que vigilara la puerta. Cualquier intruso será asesinado sin piedad. Príncipe, ¿y si viene tu madrina? Si no sabe cuál es su lugar, mátala también. Una barrida limpia. La voz de Inyu era tan fría que congelaba el aire. Una concubina extranjera sin valor, casada conmigo durante más de 20 años sin darme un heredero, debería haber muerto hace mucho tiempo. Chen Zengnan obedeció, pero después de que Inyu cerrara la puerta de la habitación, envió discretamente a alguien a informar a Langina. Dentro el príncipe estaba completamente concentrado en tener hijos, sin importarle ya el decoro. Me arrojó sobre la cama, desgarrándome la ropa con impaciencia. Al desgarrarme la lujosa ropa interior, la placa de castidad de hierro en mi cintura y entre mis piernas quedó completamente expuesta. Este era el dispositivo de castidad real para las madres sustitutas, y el candado dorado, que simbolizaba el honor de una madre sustituta, estaba fijado en su centro. Este candado no puede romperse con ninguna espada. Por favor, príncipe, déjame ir. Tartamudeé mordiéndome los labios, casi llorando. Ja, 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 lo sé, pero me preparé para esto. Dijo Inyu con orgullo, sacando una llave de una caja de brocado, sabiendo que las madres sustitutas usaban esas cerraduras. Había sobornado a un artesano por adelantado para que fabricara uno. Cuando la llave abrió la cerradura dorada, Inyu estaba seguro de que nada podría impedirle tomar a mi primera hija, la madre sustituta Jingli. Quiero muchos, muchos hijos. Si me obedeces, puedo convertirte en mi princesa consorte. Su obsesión por la descendencia se había vuelto casi desquiciada, el acre hedor a descomposición en su aliento me daba náuseas. Por suerte, Langina llegó justo a tiempo. Sus guardias abatieron a todos los hombres del príncipe en un instante. Abrió la puerta de una patada como una reina, de pie elegantemente en el umbral. Miró fríamente a Inyu, que me presionaba, con los ojos llenos de desdén. Inyu, si quieres que toda la mansión sea enterrada contigo, adelante, pero antes divórciate de mí. Yo de la tribu Águila, no quiero verme implicada. Loca. Tonterías. El príncipe se levantó disgustado. Langina entró sola en la habitación, mirándome sin el menor asomo de emoción. Sustituta Jingli, vete. Inyu nunca tendrá un heredero en esta vida. 11. Regresé rápidamente al palacio Siliu. La señora Jin estaba aterrorizada e insistía rotundamente en que no abandonara el palacio por el momento.
No sabía que los acontecimientos de hoy probablemente ya habían llegado a la corte imperial y que la familia real pronto intervendría. Pero por mucho que Injunxian interfiriera, solo podía mantener una armonía superficial, que era simplemente la calma antes de la tormenta. Durante los días siguientes, sin que nadie me molestara, controlé sutilmente el talismán infantil, instruyendo a los hijos de mi madre a difundir la historia del sueño de Wanjin. Los aldeanos comenzaron a acudir al palacio todos los días a rezar por los niños. Los rumores de que yo era la encarnación de Wanjin se extendieron rápidamente. Al enterarse de esto, Injunxian envió a Junxion con una delicada estatua de jade de Wanjin, tallada a mi imagen perfecta. Hace unos días, alguien pintó una representación de Wanjin manifestándose, que le gustó mucho al emperador. Mandó tallar esta estatua de jade. Junxion dijo con tono significativo, mirándome fijamente, su gracia. Incluso el emperador alaba su incomparable belleza. Gracias, su majestad. Respondí que, por cierto, oí que los jóvenes maestros de las familias Sueiji te faltaron el respeto en público. ¿Es cierto? Puede que haya habido un pequeño malentendido entre los jóvenes maestros Sueiji, pero no me hicieron daño. Fingí nerviosismo fingiendo no entender la indirecta de Junxion. Bien. Los hijos celestiales son nobles. Solo aquellos bendecidos con fortuna pueden heredar su linaje. Princesa, ¿está de acuerdo? Obedientemente acepté y seguí el ejemplo de Junxion, invitando a Injunxian a asistir personalmente al templo Wanjin para la ceremonia de selección del padre del niño celestial. Demostrando la sinceridad de la familia real, Junxion regresó al palacio satisfecho. Al día siguiente le pedí al hijo menor de mi madre que preguntara con inocencia, si es un niño celestial, ¿por qué no entra en la casa real delante de Injunxian? En lugar de enfadarse, recompensó al niño con una perla luminosa. Estaba seguro de que Injunxian había mordido el anzuelo. Actualmente el imperio Daxia solo contaba con 2 príncipes, ambos mediocres. Como emperador, Injunxian naturalmente deseaba un heredero tan extraordinario como un niño celestial, pero la tradición del imperio prohibía que las madres sustitutas dieran a luz herederos imperiales o entraran en el harén, así que no se atrevió a llevarme abiertamente al palacio. Necesitaba una oportunidad. 3 meses después, el templo de Wanjin se inauguró en un día auspicioso. Me levanté el velo con un vestido de brocado con estampado de nubes de color púrpura y dorado, hecho en palacio, y sostenía las copas de adivinación al entrar en el salón principal. En el salón lleno de humo, Sue Jingxuan, hijo ilegítimo del primer ministro Jirran, hijo legítimo de Ji Songbai, y Princeton se arrodillaron en fila ante la estatua de Wanjin. Injunxian no les había revocado el derecho a participar. Habiendo manipulado las copas en secreto, ni Sue Jingxuan, ni Jirran, ni Princeton pudieron lanzar una copa de sí indicando aprobación divina. Pero, ¿cumpliría el resultado los deseos de Injunxian? No necesariamente. Había intercambiado las copas discretamente. Sue Jingxuan fue el primero. Sostuvo las copas con reverencia y las arrojó, una boca arriba, la otra boca abajo. Una copa divina. Maravilloso, exclamó, creyendo haber sido elegido por el cielo, pero de repente se desmayó sin previo aviso. Aliviado pero cauteloso, Injunxian le indicó que se lo llevaran. Es un hijo ilegítimo, no apto para recibir la bendición del niño celestial. A continuación, Jirran, el joven y apuesto hijo del general, lanzó una copa divina a la primera, pero al igual que Sue Jingxuan, se desmayó al levantarse y fue arrastrado. La sed de sangre de Jirran es demasiado fuerte. Es realmente inadecuado, murmuró Injunxian. Ojos puestos en Princeton. Su Majestad, estos jóvenes no son lo suficientemente devotos, por lo que el niño celestial no los reconocería. He observado rituales estrictos y ayunado durante 49 días para darle la bienvenida a Daxia. Princeton protestó. Él también lanzó una copa divina, pero antes de poder regocijarse, se puso rígido y se desplomó. Los 3 habían lanzado copas divinas, pero se desmayaron. El rostro de Injunxian, normalmente inquebrantable, mostró una pizca de confusión. ¿Era esto una intromisión de Zon o obra de él? El Ministerio de Derechos propuso que el propio emperador lanzara una copa para apaciguar la ira de Wanjin. Injunxian obedeció a regañadientes. La copa cayó boca arriba y boca abajo, una copa divina. Se convirtió en el único capaz de salir del salón por sí solo.
Parecía que el cielo lo había elegido, pero en realidad, yo lo había elegido. Los otros 3 estaban a punto de morir. 13 Al día siguiente los rumores de que Wang Jin había elegido al emperador como padre del niño celestial se habían extendido por todas las calles y callejones de la capital. Inesperadamente llegaron malas noticias de la familia Sue, la familia Ji y la mansión del príncipe En. Tras regresar a casa, Sue Jingxuan, Ji-ran y In-yu no despertaron jamás, sus muertes fueron inexplicables. Los plebeyos especularon que In-Junxian había matado a los 3 que lanzaron las copas divinas para apoderarse del niño celestial. Naturalmente In-Junxian no lo admitió. Otorgó recompensas a las 3 familias y dio al difunto un entierro suntuoso, con la esperanza de acallar los rumores. La corte permaneció en silencio durante 2 días. Mientras las familias Sue y Ji se afanaban en los funerales, la Nina ordenó en secreto a los forenses que examinaran los cuerpos y descubrió que el príncipe En había sido envenenado. Temiendo que esto implicara su manipulación de las copas de adivinación, In-Junxian planeó culpar a la familia Ji, alegando que el veneno provenía de la frontera. En la audiencia matutina del tercer día, los hombres de In-Junxian acusaron abiertamente a Ji-ran de envenenar al príncipe En por venganza personal, a pesar de haber calculado mal la dosis y haber asesinado tanto a la víctima como al agresor. ¿Mi hijo envenenó a alguien y se suicidó en el proceso? Estás añadiendo culpa sobre culpa poniendo excusas donde no las hay, argumentó Ji Songbai débilmente, incapaz de defenderse y despojado de su autoridad militar. Y con In-Junxian entregando la investigación a su aliado Gi Xiu, la suerte de la familia Ji estaba prácticamente sentenciada. Observé con deleite este espectáculo despiadado. Usando mi talismán, manipulé a Ji Xingyun para que propusiera una rebelión. Tras unos días de vacilación, Ji Songbai finalmente movilizó tropas al enterarse de que la guardia del tigre dragón rodearía su mansión. El caos estalló en la capital. Ji Xingyun atrajo y mató al príncipe mayor, enviado por Sue Jingfen para reprimir la rebelión. El segundo príncipe sobrevivió solo permaneciendo dentro del palacio. Entonces le ordené a Ji Xingyun que me secuestrara del palacio Ziliu antes de huir de la ciudad. Por suerte Lansina pasó por allí y me rescató, usando el pretexto de que la ciudad era insegura para escoltarme al palacio y solicitar permiso a In-Junxian para liderar personalmente a la guardia del tigre dragón y sofocar la rebelión. Tras enterarse de la muerte del príncipe mayor, In-Junxian parecía 10 años mayor, con la mente un poco inestable. Reina de la posada, nunca has estado en un campo de batalla. ¿Cómo pudiste enfrentarte al ejército Ji? Lansina se mantuvo firme e inquebrantable con cada palabra aguda y resuelta. Su Majestad, la tribu Águila, hombres y mujeres, son todos guerreros feroces. No soy inexperto, me crié en el campo de batalla. Chen Zhengnan, hijo del anterior líder de la Guardia del Tigre Dragón, también habló en su nombre. Su Majestad, el padre y el hijo de Ji conocen a la perfección las estrategias de los generales de la corte. Como extranjera, la reina de la posada podría lograr resultados extraordinarios al mando del ejército. Con la aprobación de Chen Zhengnan, In-Junxian finalmente confió a Lansina la guardia del tigre dragón, ordenándole sofocar la rebelión en un mes para vengar al príncipe mayor. Tras la retirada de Lansina y Chen Zhengnan, hablé tímidamente desde la barrera. Su Majestad, ¿debería regresar al palacio Ziliu? In-Junxian observó mi rostro pálido y, en ese instante, tomó una decisión. Ingli, de ahora en adelante vivirás en el palacio y me darás herederos. 14. La emperatriz y la noble consorte fueron las primeras en enterarse de mi llegada al palacio, pero debido a mi posición privilegiada y a la reciente muerte del príncipe mayor, no se atrevieron a actuar precipitadamente y, en cambio, contactaron a mi familia materna en busca de consejo. En sus orgullosas familias, los hijos de mi madre habían demostrado una inteligencia y habilidad excepcionales desde pequeños, capaces de aportar ideas durante las discusiones con los mayores a pesar de su juventud. Señoras, la tradición daxia prohíbe a las madres sustitutas entrar en el harén. Hace 2 siglos, una sola madre sustituta dio a luz a 6 hijos imperiales consecutivos y controló casi toda la corte. Independientemente de si una madre sustituta que entra al harén sigue las normas de etiqueta, si Ingli realmente gesta al niño celestial, su posición sin duda ascenderá. Si el niño celestial más tarde compite por el puesto de príncipe heredero, ¿no se convertiría su madre en una de las más poderosas del harén? Al emperador solo le queda un hijo. Incluso si Ingli no gesta al niño celestial,
cualquier otro hijo que dé al emperador le complicaría la vida a la emperatriz. Es mejor enviar más bellezas al palacio que permitir que su Ingli se quede. En el harén el estatus de consorte se determinaba en gran medida por los antecedentes familiares y la fertilidad. Cuando las familias eran iguales, la competencia se convertía inevitablemente en una lucha de vientres. ¿Quién podría engendrar más herederos? ¿Quién podría sabotear los embarazos de sus rivales? Ganando estatus mediante la traición. Ningún consorte ni familia toleraría que una simple madre sustituta perturbara ese equilibrio. Al quinto día de mi entrada en palacio, la emperatriz me mandó atar y llevar al departamento de castigos. 10 o más consortes de alto rango rodearon a la emperatriz, unidos en su resentimiento hacia mí simplemente porque di a luz con éxito, siempre hijos varones, lo que me convirtió en una enemiga inexplicable para todos. Su Ingli, eres una madre sustituta pero alteras la corte. ¿Reconoces tu crimen? La emperatriz condujo su interrogatorio con deliberada paciencia, intentando acusarme de pena de muerte. Altezas, no he perturbado la corte. Simplemente cumplo la voluntad de Wanjin de engendrar al niño celestial para Daxia. Wanjin envía al niño celestial al mundo. Tienes que ser tú. Su Ingli. La noble consorte se burló, quizá resentida con Injunxian por haberme regalado Suin. Me humilló deliberadamente. He oído que el poder de una madre sustituta proviene de su vientre. Si consumiera el tuyo, ¿el niño celestial entraría en mí? Las consortes rieron, afirmando que también querían compartir el vientre de un Skugit. Cerré los ojos lentamente sin discutir más, pero firme en mi resolución. Con razón mi madre deseaba que todas las mujeres pudieran tener hijos libremente, incluso las mujeres más estimadas de Daxia eran esclavas de sus vientres. 15. La emperatriz me sentenció a un castigo corporal, pero antes de que el primer golpe me alcanzara, Injunxian pareció presentirme y llegó. Su Majestad, ¿no está en la corte? Las consortes se arrodillaron, y el gélido departamento de castigos les provocó un escalofrío. Furioso, Injunxian puso a la emperatriz y a la noble consorte bajo arresto domiciliario y degradó al resto, a quienes perjudican la fortuna de Daxia. No me culpen por ser despiadado. Después de esta farsa, caí gravemente enfermo. Injunxian esperó mi recuperación antes de llamarme a su dormitorio. Llevó a los médicos y maestros de belleza del Palacio Ziliu al harén para atender todas mis necesidades, recibiendo informes diarios sobre mi salud y prodigándome cuidados incomparables. Durante mi convalecencia, el confinamiento de la emperatriz y la noble consorte se convirtió en un tema candente en la corte. Gracias a mi talismán infantil, supe que Suekin y Gikixiu llevaban días presionando a Injunxian durante las sesiones matutinas de la corte, exigiendo mi regreso al Palacio Ziliu. Anteriormente, al competir por mi primer hijo, uno de los hijos de Suekin perdió un ojo y otro falleció en circunstancias misteriosas. Ahora, con Injunxian planeando incorporarme al harén, se resistía y conspiraba para obligarlo a honrar la tradición. Gikixiu, por el bien de su familia, escribió una carta de sangre y la exhibió públicamente, declarando que las madres sustitutas eran meros instrumentos para la procreación, incapaces de ser madres de herederos imperiales. Injunxian abandonó la corte furioso, viéndolo agotado por estos asuntos. Yo, recién recuperado, me vestí con cuidado y fui a expresarle mi gratitud. 16. Cuando me presenté ante Injunxian con un vestido amarillo pálido y vaporoso, con las mejillas sonrojadas, él agarró con entusiasmo mi esbelta cintura. Jingli, esos viejos idiotas siguen diciendo que si una madre sustituta entra en el harén, Daxia se arruinará, pero mientras tengas un par de hijos celestiales, ya no eres una madre sustituta. ¿Ya no eres madre sustituta? Hice una breve pausa y luego bajé la cabeza con tímida obediencia. Jingli hará lo que su majestad desee. Satisfecho con mi obediencia, Injunxian sacó la llave de la cerradura dorada. Jingli, la corte de Daxia ya no me pertenece. Solo dándome hijos celestiales podré cambiar el rumbo. No te preocupes, jamás dañaría a la madre para quedarme con el niño. Sí, su majestad. Aunque sus palabras transmitían una ligera sensación de sobrecompensación, me levanté voluntariamente y me quité la ropa lentamente para revelar el candado de castidad. Injunxian insertó la llave en la cerradura, intentándolo varias veces, pero no abría. ¿Qué pasa? La ira del emperador me hizo arrodillarme y suplicar, explicándole que el príncipe ya había abierto el candado de castidad.
¿Por qué no me lo dijiste antes? No me atreví. In Junxian golpeó su taza de té con frustración. Este candado de castidad, hecho especialmente, solo podía usarse una vez. Si se desbloqueaba pero no se retiraba de inmediato, se cerraba automáticamente y solo podía abrirse de nuevo con una llave recién forjada por el artesano. En otras palabras, hasta que se fabricara la nueva llave, In Junxian no podía tocarme. Aún así, esa noche no me echó. Dormí en la habitación. Y al día siguiente me puso oficialmente el título de Lipin. Tras la corte matutina, me acompañó al templo guanine de la maternidad para cumplir un voto, viajando con la grandeza reservada para el emperador y la emperatriz. En las calles que recorrimos, los ciudadanos se inclinaron y ofrecieron felicitaciones, celebrando que la niña celestial había entrado en la familia real. Así, pasé de ser una madre sustituta compartida por familias nobles a una consorte imperial predilecta. In Junxian me colmó de tesoros excepcionales y cuidó de mi salud con esmero. Casualmente, desde que me acompañó a cumplir el juramento, la fortuna de Daxia empezó a cambiar. Primero, Ji Xin-yun mató a Ji Song-bai en una muestra de rectitud, obligando al ejército de Ji a rendirse. In Junxian, siguiendo el consejo de la Nina y Chen Jingnan, no castigó a Ji Xin-yun y le permitió seguir al mando del ejército. En segundo lugar, quienes, como Swain, habían obstruido a In Junxian en la corte, fueron silenciados cuando éste declaró públicamente mi embarazo y me ascendió a consorte imperial. Nadie se atrevió a mencionar de nuevo la posibilidad de expulsarme. En tercer lugar, cuando el pueblo supo que el niño celestial entraría en la familia real, creyeron que la fortuna de Daxia estaba asegurada. Los poetas escribieron sobre el próspero futuro del imperio, alabando la era venidera. Durante ese tiempo, In Junxian se sentía bastante satisfecho. Siguiendo la sugerencia de Swain, decidió celebrarme un banquete de cumpleaños el día del cumpleaños de Wang Jin. 17 años. El banquete en el palacio fue mucho más grandioso que el que se celebró para mi 15º cumpleaños. Para ganarse el corazón del pueblo, In Junxian anunció públicamente mi embarazo de un niño celestial y me elevó a la noble consorte imperial. Justo cuando Zhong Yuan proclamó este decreto, el príncipe En, aparentemente resucitado, condujo repentinamente a la Guardia del Dragón y el Tigre al salón principal, aliándose con Swain, Yi Xiu y otros para presionar al emperador. Violas la tradición al coronar a una consorte demoníaca. Segundo hermano, tu reinado termina hoy. Hermano, ¿qué haces? In Junxian entró en pánico. No podía creer que Inyu fingiera estar muerto, y mucho menos que el canciller y Yi Xiu se aliaran con los rebeldes. ¿Qué haces? Dime qué hago. Inyu se burló caminando directamente hacia el segundo príncipe y apuñalándolo en el pecho izquierdo. In Junxian, hace años me envenenaste dejándome sin hijos para siempre. Hoy mataré a todos tus hijos, incluidos los no nacidos. Volteó la espada ensangrentada hacia mí. En el momento crucial, In Junxian no dudó y convocó a todos sus guardias de las sombras. Cualquiera que se rebele hoy será ejecutado sin piedad. Era su última carta. Al amparo de los guardias de la sombra, In Junxian me condujo al estudio imperial. Mientras cerraba las puertas, le corté el cuello con una daga. Desdichada, he mostrado tanto favor, ¿y ahora intentas matarme? ¿Favor? Solo te importaba que te diera hijos. Desdichada, ¿sabes cuántas mujeres desean tener hijos míos? Es tu fortuna que te haya permitido tenerlos. El veneno que corría por la sangre de In Junxian aceleró su muerte mientras forcejeaba. In Junxian, te digo que el parto nunca es la fortuna de una mujer. Es su elección. Obligarnos a tener hijos es como obligarte a morir cuando no quieres. ¿Entiendes? En mis ojos carmesí, vio una determinación mortal. Sabiendo que hablaba en serio, suplicó con sus últimas fuerzas. Jingli, no me mates. Puedo convertirte en emperatriz. Si pudiera ser emperador, ¿por qué me conformaría con ser emperatriz? La daga cortó limpiamente la garganta de In Junxian. Esta vez murió al instante. Matar a In Junxian sin la protección de la Guardia de las Sombras fue tan simple como aplastar una hormiga. Lo difícil fue que aún quedaban innumerables asuntos por resolver después. 18. En ese momento Zhong Yuan llegó para informar que los guardias de la sombra habían sufrido bajas casi totales.
Afortunadamente la Nina y el ejército de Ji llegaron a tiempo para rescatar al emperador y ejecutaron a Princeton en el acto. Abrí la puerta y le ordené a Zongyuan que entrara. En cuanto vio el cadáver de Injunxian, se desplomó en el suelo conmocionado. Su Majestad, ¿cómo pudo hacer esto? Seguí el mismo método, saqué una daga para cortarle la piel. Lo maté. Aterrorizado, Zongyuan retrocedió a gatas, acurrucándose detrás de una silla. Cerró los ojos y murmuró oraciones. Al cabo de un momento se dio cuenta de que yo no estaba bajo el control del insecto viscoso. Su Jingli, ¿eres tú sustancia viscosa? No tengo sustancia viscosa. Es imposible. Después de que bebiste la poción de gestación, te hicimos una prueba. La sustancia viscosa que llevas dentro nos respondió. Los ojos de Zongyuan se abrieron de par en par, incrédulo. Ese día, al intentar controlarla, descubrió accidentalmente el asunto del sueño profético de Wang Jin. Solo porque controlaba la sustancia viscosa infantil me abstuve de preguntarle sobre el estado de mi madre. Incluso hace unos días, fueron las señales de advertencia de la sustancia viscosa infantil las que le permitieron llevar a Injunxian al departamento de castigo. ¿Cómo es posible que mi cuerpo no tuviera sustancia viscosa infantil? No dije nada, en cambio me acerqué lentamente a Zongyuan, cuyo cuerpo perdía fuerza gradualmente por el veneno, y le vertí un paquete de polvo medicinal en la boca. Pronto una sustancia viscosa blanca como la nieve emergió de la boca de Zongyuan, la sustancia viscosa maternal que la familia real Daxia usaba para controlar a las madres sustitutas y que siempre guardaba con las personas más cercanas al emperador. Al percibir la sustancia viscosa maternal, la sustancia viscosa que residía en mi cuerpo emergió de inmediato, feroz y vigorosa. Atacó devorando la sustancia viscosa maternal y convirtiéndose en el único rey de la sustancia viscosa. Zongyuan tembló de horror con los labios temblorosos. ¿Cómo escapaste del control de la sustancia viscosa? La sustancia viscosa sagrada de las regiones occidentales no tenía antídoto, pero ahora parecía capaz de coexistir pacíficamente con ella. Esto trastocó por completo la comprensión de Zongyuan. No podía comprender que madre lo había seducido deliberadamente, solo para que la sustancia viscosa infantil en mí se acercara a la sustancia viscosa materna en su cuerpo. Cada vez que se acercaba a madre, la sustancia viscosa infantil aprovechaba la oportunidad para absorber la energía de la sustancia viscosa materna, evolucionando finalmente en un rey viscoso que la superaba. Cerca de la muerte, Zongyuan finalmente comprendió. Jadeando pesadamente murmuró con resentimiento, pasamos la mitad de nuestras vidas en palacio, sin imaginar que al final nos usarían, madre e hija. Al oírlo mencionar a madre, no pude resistirme y le clavé una daga en el corazón. Sangre caliente me salpicó la palma. Giré la hoja con frialdad, deseando destrozarle los órganos. La escena sangrienta me trajo recuerdos del día que maté a mi padre. Solo tenía 10 años entonces, mi madre me lo había ordenado. Mi intención era dejar su cuerpo intacto, pero al descubrir mi identidad, no mostró ningún amor paternal, quería unirme a la familia para continuar su linaje. Le pregunté si una mujer no podía heredar. Él respondió que las mujeres solo podían tener hijos. Así que le arranqué el corazón, cercené su virilidad, le hice más de 100 heridas en el cuerpo y lo abandoné a los perros salvajes, demostrando así mi capacidad para matar. Desde ese día supe que en la lucha por los derechos reproductivos no podíamos mostrar debilidad ante ningún hombre, o jamás tendríamos el control de nuestros úteros. Fue también el día en que mi madre empezó a entrenarme para manipular la sustancia viscosa de 13 hijos, enseñándome a usar a los 13 hijos que dio a luz para establecer una nueva dinastía. Tras más de 200 años de rebelión, pisoteando a una generación tras otra de madres sustitutas, y con la incansable guía de mi madre, había llegado a este punto. Esta nunca fue solo mi victoria. 19. La madre sustituta de la primera generación, tras dar a luz a 6 príncipes, intentó derrocar al gobierno. Desafortunadamente no logró quebrantar los cimientos de Daxia, y su intento fue derrotado. La madre sustituta de la segunda generación, alegando la protección de Wang Jin, intentó proteger a las sustitutas de la discriminación, pero olvidó que el útero, dotado por la divinidad, las convertía en objeto de deseo para la nobleza. La madre sustituta de la tercera generación descubrió el secreto de la sustancia viscosa. Aunque sabía que el bebé Go podía evolucionar en un búho maternal, no vivió para verlo.
Más tarde, algunas madres sustitutas comenzaron a aprovechar la riqueza y el estatus que les otorgaba la familia real para ayudar a las doncellas y parteras del Palacio de la Granada, cultivando seguidores leales. Fingieron obediencia e ignorancia, engendrando obedientemente herederos para los nobles, mientras intentaban desesperadamente salir del abismo. Incluso si fracasaban, dejarían todo lo que habían acumulado a sus hijas. Para cuando madre se convirtió en la madre sustituta, la mitad de las doncellas del Palacio de la Granada ya se habían beneficiado de madres sustitutas anteriores. Por ejemplo, la doncella dorada, encargada de supervisar a las madres sustitutas reales, dio a luz a su primera hija a los 14 años. Su esposo la obligó a tener un hijo antes de que sus heridas sanaran. En los 2 años siguientes, tuvo 2 hijas más y fue expulsada por su esposo. Comprendía profundamente el dolor y la desesperación del parto forzado y se solidarizaba con las madres sustitutas. Cuando madre pagó para rescatar a sus 3 hijas vendidas a burdeles, la doncella dorada juró lealtad de por vida. Más tarde, madre reclutó con éxito a Longina. En aquel entonces, la legendaria princesa había sido enviada por su esposo al Palacio de la Granada para estudiar como madre sustituta. Durante 3 años presenció a mujeres dar a luz y soportar el dolor posparto. Confundida, madre le dijo que la maternidad es la capacidad más insignificante de una mujer. Longina despertó de su delirio, ya no obsesionada con tener herederos, y ayudó en secreto a madre. Para reclamar la libertad reproductiva, mi madre dio a luz sin descanso, teniendo 13 hijos. El día que nacía cada niño, implantaba un gel para bebés, creyendo que cada nuevo hijo se convertiría en un aliado más. De hecho, desde el día en que nací, mi madre me entrenó como la máxima ejecutora. Me inculcó paciencia, determinación y valentía, dejándome 13 herramientas precisas y letales para salvar a todas las niñas del mundo. 20. Siguiendo mi plan, establecí una nueva dinastía en nombre de la salvación divina y me convertí en emperatriz. Al ascender al trono, lo primero que hice fue promulgar el Código Penal Reproductivo, que garantizaba legalmente la libertad de las mujeres para elegir si tener hijos, cuándo y cómo. La decisión de tenerlos, cuándo, cuántos y mediante qué método dependía exclusivamente de la mujer. Nadie podía coaccionarla, engañarla ni manipularla para que diera a luz. Los infractores serían castigados conforme a la ley. Según este código, una vez que una esposa quedaba embarazada, el esposo debía presentarse ante la oficina de reproducción y someterse a una evaluación. Esta abarcaba cómo cuidar a su esposa embarazada, que experimentaría durante el parto y la crianza posparto. Quienes no la superaban debían pagar una multa y repetir la prueba. Quienes no pudieran pagar se enfrentarían a un castigo equivalente en dolor al de un parto antes de volver a someterse a la prueba. Además, la ley prohibía explícitamente la compraventa de vientres de alquiler, el abandono de niños por preferencia de género y las exigencias reproductivas irrazonables a las mujeres. Los infractores reincidentes permitían que sus esposas se divorciaran de ellos. Cuando se promulgó el Código Penal Reproductivo, se topó con la oposición no solo de los hombres, sino también de algunas mujeres que creían que su única función era la procreación. En respuesta, establecí academias para mujeres y nombré funcionarias y generales. Cuando el número de funcionarias superó con creces al de hombres en la corte, cuando el general Lanina lideró a las mujeres soldados para repeler a los invasores de la nueva dinastía, cuando los talleres de bordado de las doncellas doradas produjeron una tras otra empresarias, y cuando desarraigé sin piedad a las familias nobles que intentaban derrocar la nueva dinastía, poco a poco me di cuenta de que las niñas comenzaban a interiorizar el dicho de que la procreación es la menos destacable de las habilidades de una mujer. En tan solo un año, las violentas protestas y objeciones verbales de los hombres se desvanecieron gracias a los 13 hijos que dio a luz la madre, cada uno liderando a su propia familia como fieles defensores del Código Penal Reproductivo, y demostrando que la desobediencia acarrearía el castigo de Guanyin. Los hombres, temerosos del castigo divino y al ver a los mejores entre ellos ceder, a regañadientes soltaron el control del útero femenino, devolviéndoles la libertad reproductiva. 21. Finalmente cumplí la visión de mi madre. Sin embargo, personalmente tuve dificultades con el tema del parto. De niña, cada vez que veía a mi madre soportar los dolores del parto, me prometía no tener hijos. Por suerte, mi madre me había dado una hermana menor, a quien entrené como su sucesora. Mi madre, por supuesto, no había muerto.
Esa noche usé la sustancia viscosa infantil para controlar a los 13 chicos que habían intentado matricidarse, haciéndoles creer que habían roto todo vínculo con la madre sustituta. Mientras tanto, mi madre estaba escondida fuera del Palacio de la Granada por la doncella dorada, al cuidado de sus 3 hijas. Cuando mi hermana menor cumplió 25 años, eligió un esposo real. Al ver su felicidad, supe que todos los esfuerzos de las mujeres no habían sido en vano. Más tarde decidí abdicar y embarcarme en una vida de viajes y libertad. Un año, mientras viajaba por las regiones occidentales, vi a un hombre de pelo ligeramente rizado y piel oscura que animaba a su esposa a concebir. «Tienes casi 30 años. ¿Por qué no has tenido hijos todavía? Dije que te daría 100 colas si lo hacías, ahora te he dado 500. Entonces, ¿por qué sigues sin tener hijos? Si tan solo el útero estuviera sobre mí, podría soportarlo». Su tono era bajo y sumiso, pero con un matiz de impotencia, lo cual me divirtió. La respuesta de la mujer me hizo sonreír con complicidad. «Así que también entiendes que el útero está conmigo. Entonces quédate en silencio». Fin.